El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. 7:44 minutos de la mañana, 7:44, y hasta ahora en Marandúa Verde hablamos de lo que pasa en el Congreso de la República, porque Julia Miranda, quien por muchos años fue directora de Parques Nacionales Naturales entre 2004 y 2020, tiene un gran conocimiento y una gran experiencia de lo que pasa en la Amazonía, en todo el sector ambiental del país, pues llegó a la Cámara de Representantes justamente para liderar un movimiento ambiental importante, y es hoy pues la líder de esas discusiones que se están dando en torno a la conservación, a la protección de nuestra Amazonía, y se ha creado justamente con la propuesta que ella ha llevado allí, la Comisión de Bosques, una comisión que habla, que busca y que pone sobre la mesa estas problemáticas que estamos viviendo en territorios como el departamento del Guaviare, que justamente esta semana pues sesionó y tuvo invitados como al director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero. También estuvo el profesor Germán Poveda, un experto en materia de ese papel y la clave que es la Amazonía para el mundo desde la Universidad Nacional, y también estuvieron otros invitados, pero es clave que esto se esté hablando en el Congreso. Por eso vamos a saludarla, representante. Muy buenos días y bienvenida a Marandúa. Muy buenos días, Laura, y muchas gracias a ti, a Marandúa Estéreo, que siempre está con una inquietud permanente sobre los temas ambientales, sobre los temas de la región, y te agradezco mucho la oportunidad de hablar con ustedes sobre esa Comisión de Bosques y Cambio Climático que solicitamos que el Congreso creara, y fue aceptada esa proposición, precisamente para hablar sobre estos temas tan importantes en nuestro país, el problema más grave que tiene, que es el de la deforestación, el problema más grave ambiental, y el problema más grave global, que es el de la crisis climática, y analizar cómo estos dos problemas tienen una relación directa uno respecto del otro, porque si no logramos frenar la deforestación, Colombia está aportando al planeta una parte muy importante de la crisis que hay del clima. Y ayer veíamos, esta semana veíamos en la sesión, en una primera sesión que se hizo y que definitivamente marca historia y pone sobre la mesa, como lo decía, este tema. Esa es una de las misiones con las que usted llegó a la Cámara de Representantes. ¿Cómo ha sido esa labor? Porque antes usted estuvo muchos años, digamos, del otro lado, ¿no? Y es en el Parques Nacionales Naturales. Y esta vez llegar allá donde se hacen los cambios, donde se aprueban las leyes. ¿Cómo ha sido estos primeros meses como representante? Ha sido interesantísimo, Laura. Para mí es un mundo completamente nuevo. Nunca pensé llegar al Congreso de la República, pero me he sentido muy contenta de poder aportar en muchos temas. Ayer que terminó la reforma tributaria pudimos incluir temas importantísimos para el sector ambiental y además como lograr un consenso con otros congresistas de otros partidos, de la bancada del centro, hacer como un consenso alrededor de los temas ambientales a partir de lo que puedo yo aportar y de lo que una gran cantidad de congresistas que llegaron nuevos tienen interés en los temas ambientales. Entonces he tenido con quién trabajar, gente muy juiciosa, muy joven, con un interés enorme por aportarle al país desde el Congreso en estos temas ambientales. Y la comisión busca eso, llegar a varios congresistas con buena información técnica, con información científica, para que podamos tomar allá las mejores decisiones bien informadas y que tengan trascendencia en el país.
Hablan ustedes en la comisión, o mejor, dentro de sus propuestas, está también el tema de esa trazabilidad de la carne, una gran apuesta sobre todo para poner freno a mucho ganado que se está comercializando, no solamente nacional, sino también internacional, representante, desde zonas donde están generando deforestación. Contémosle un poco a nuestros oyentes de esa propuesta y cómo estaría funcionando ese sello o esa trazabilidad. Sí, esta es una iniciativa del representante Juan Carlos Lozada. Él está en la comisión primera y es un proyecto de ley que debió entrar por la comisión quinta en la cual estoy yo. Entonces me nombraron ponente y con el equipo de Juan Carlos Lozada y equipos de otros congresistas pudimos trabajar en fortalecer el proyecto de ley. El representante Cristian Avendaño, que también está en la bancada del centro, fue ponente conmigo y con el equipo de él también trabajamos. Se consultó ampliamente al Ministerio de Agricultura, a Fedegan, se conversó con diferentes personas interesadas y el proyecto lo que busca es lograr la coordinación efectiva y real en escenarios obligatorios el sector agricultura y el sector ambiente con sus diferentes herramientas de monitoreo y de seguimiento que hoy ya existen. Existe una herramienta de agricultura para hacer seguimiento al tema de vacunación, al movimiento del ganado, y en ambiente un instrumento de seguimiento a la deforestación. Y lo que buscamos es que se haga una coordinación entre estos sistemas de información para que se pueda lograr el seguimiento del ganado y que no provenga de sitios protegidos, de áreas ocupadas, de reservas forestales, áreas protegidas. Sí, a ver si la señal nos ayuda. No venga de estos sitios. Sí, esa es. Esto entendemos que ya pasó primer debate. ¿En qué curso va ese proyecto? Sí, pasó el primer debate y antes de la plenaria el presidente de la Comisión Quinta ha querido que hagamos una audiencia pública, se hará en La Macarena en las próximas semanas para oír a la gente, para contarle a la gente, para ojalá recibir retroalimentación sobre el proyecto porque queremos que le sirva realmente a Colombia. Usted nos decía, bueno, vamos a estar muy pendientes de esa audiencia en La Macarena. No, todavía no tienen fecha, pero estaremos muy pendientes porque eso es un tema regional que nos importa y también nos impacta aquí en el departamento del Guaviare, pues por todo este tema de esos predios ganaderos que también hay aquí en el Guaviare. Usted nos decía, ayer se aprobó la reforma tributaria con amplios, digamos, beneficios también en materia de protección ambiental. ¿Qué puede destacar de esos impuestos verdes, como se han llamado, de esas inclusiones que quedaron en la reforma? Sí, yo quisiera destacar que se logró reglamentar la destinación específica de los recursos recaudados por el impuesto al carbono, que va en un 80% para ambiente y en un 20% para apoyar el proyecto de sustitución de cultivos ilícitos, es decir, recursos ambientales para la paz. Además, se creó, y esto es muy importante, un fondo que le va a permitir al Ministerio de Ambiente, al sector ambiente, ejecutar recursos sin anualidad, sin techo presupuestal, con un régimen jurídico del derecho privado, con la posibilidad de recibir fondos de la cooperación internacional y de otras fuentes, el Fondo Nacional Ambiental, el Fondo Colombia en Paz. Entonces, aquí el sector, la ministra, que tiene muy claro qué tiene que hacer para enfrentar la deforestación, para trabajar con las comunidades locales, para enfrentar los delitos ambientales, va a tener una herramienta muy importante para apoyarse en la tarea que tiene que hacer.
Representante, en ese caso, nosotros tuvimos la oportunidad también de estar precisamente en campo y hablar con las comunidades donde se están presentando algunos focos de deforestación y nos comentaban, nosotros como campesinos no somos los mayores deforestadores. ¿Qué se va a implementar para esos que realmente llegan de otras partes, de otros departamentos a deforestar la Amazonía, que ni siquiera tienen tierras acá, sino que vienen simplemente a hacer esa deforestación, a quemar, a tumbar? Sí, el fenómeno de la deforestación, como decíamos desde el comienzo, es el más grave problema ambiental que tiene Colombia y que le aporta al mundo. La ministra tiene una estrategia que está trabajando con el proyecto Visión Amazonía, con las autoridades locales y nacionales, con la autoridad pública y que sin duda va a lograr fortalecer la estrategia. Hay que controlar toda esa proliferación de carreteras ilegales, hay que controlar la ganadería ilegal en áreas protegidas, hay que controlar una serie de fenómenos que están afectando esa problemática. Representante, usted estuvo y seguramente más que nadie conoce de primera mano las problemáticas de orden público que viven departamentos como el Guaviare y estas zonas protegidas como son el Chiribiquete, la Reserva Natural, la Nucac y demás. ¿Qué plantea o qué propone usted hacer desde, no sé, desde las leyes para apoyar más o robustecer ese acompañamiento que tienen, por ejemplo, las CAR, mismos instituciones como parques nacionales, naturales, porque lo que falta, digamos, en la práctica es muchas veces presupuesto y otro tanto de necesidades para poder hacer presencia y proteger realmente esas zonas? Esperamos que ese presupuesto que llega, que será fundamental, ayude. Y la decisión política que hay ahorita desde el más alto gobierno, desde el presidente de la República, la ministra con su excelente equipo, realmente ellos pudieron conformar un equipo técnico en el ministerio, el director del ANLA, el director de Parques Nacionales, la ministra y sus dos viceministros. Realmente ve uno con esperanza que son personas con mucha experiencia, con una gran decisión política y con la prioridad para enfrentar ese grave problema. Representante Julia Miranda, ya que estamos hablando de esos instrumentos con que debe contar la institucionalidad para atender este tema de medio ambiente, ¿cómo ha venido funcionando el Sistema Nacional Ambiental? E incluso hoy se están preguntando ya que en el próximo año ya se cumplirán casi 30 años de la ley de 99, que es la que crea el Ministerio de Medio Ambiente, reordena el sector de encargado de la gestión y conservación del medio ambiente. ¿Qué balance se puede hacer esto? Necesitamos posiblemente, no sé, el análisis que haga usted, quien ha estado en ese sector también desde Parques Nacionales. ¿Será que requiere actualizar un poco la ley de 99? Sin duda, y están dando los pasos hacia adelante. Lo que ocurrió ayer en la tributaria es muy, muy importante. Quiero que le den como la trascendencia que tiene, porque por primera vez el Ministerio va a contar con unos recursos que no vienen necesariamente del presupuesto general de la Nación, que siempre es deficitario, y además va a tener el instrumento del fondo financiero que por primera vez le va a dar la flexibilidad, la eficacia a la ejecución presupuestal. También incluimos en los proyectos de ley que se están trabajando uno que modifica la ley 99 y que habla de la destinación del 1% que los municipios tienen que dirigir hacia la compra de predios que garanticen la provisión de agua para esos municipios. Lo que estamos haciendo con esa modificación a la ley 99 es flexibilizar la inversión, porque a veces en Colombia es muy difícil la compra de predios por diversos motivos, y esos recursos se estaban quedando en un 80% sin ejecutar y necesitándose pues la compra de estos predios, pero también la restauración, la recuperación, los guardabosques, una cantidad de otras inversiones diferentes a la compra estricta de esos predios.
De manera que esa flexibilización va a ser importante. También esperamos sacarla adelante. Ya surgió el primer debate, ahora vamos para el segundo debate. Y la ministra nos ha propuesto empezar a trabajar en una reforma al SINA, a todo el Sistema Nacional Ambiental, revisar las autoridades ambientales. Le habíamos planteado desde la llegada al gobierno que se necesita fortalecer las autoridades ambientales, no solamente las corporaciones, sino las autoridades ambientales urbanas. Hay que fortalecerlas, hay que reforzar el tema técnico y quitarles una cantidad de funciones que hoy tienen que no son propias de la autoridad ambiental y que les fueron colgando a través de los años. Ejecución de obra pública, unas actividades que más obedecen es, por ejemplo, a la entidad encargada de la atención de desastres, y que corporaciones les ha tocado ir haciendo. Las pusimos a contratar plantas de tratamiento de aguas residuales cuando ellas son las que tienen que verificar que los municipios realmente viertan sus acueductos de una manera pues que cumpla la ley, tratadas las aguas. En fin, una serie de cosas que realmente, como usted bien lo dice, necesitan revisión después de todos estos años, y ese trabajo lo comenzaremos a hacer con el equipo del ministerio. Sí, qué bueno, una gestión sobre todo muy importante y con mucha expectativa aquí en estos territorios. Representante, ayer también salía un tema sobre la mesa y es el tema de las comunidades indígenas, que acá en el departamento del Guaviare pues son una problemática no solamente ambiental, es una problemática social, es una problemática de Estado, yo diría. Frente a eso y sobre todo en ese manejo de esas comunidades, por ejemplo la NUCAC, que pide este regreso a territorio, pero también el territorio que está ocupado por disidencias y por otro tema en materia de orden público, ¿cómo se aborda o cómo se está planteando desde la perspectiva desde esto en materia de regreso a esas tierras o para estas comunidades? También he visto que para el gobierno es una prioridad absoluta. La tragedia de los NUCAC es algo que debe avergonzar a Colombia. Es indispensable que se les garantice su territorio, la seguridad en su territorio, que no esté invadido su territorio y que ellos puedan retornar con tranquilidad a su vida, a su cultura. De manera que espero que muy pronto también desde el Ministerio del Interior, que tienen también esto como una gran prioridad, y el Ministerio de Ambiente, el gobierno nacional completo, pues le dé solución a este problema tan grave. Y el problema de los NUCAC se repite en otros resguardos. Hay invasión de personas que llegan a ocupar los territorios de los indígenas, a transformarlos, porque la cultura indígena pues les ha permitido vivir, digamos, en paz con la naturaleza, ¿sí? Y en cambio, pues las costumbres campesinas son diferentes de la transformación de la tierra, del suelo, del ecosistema. Y pues los resguardos deben respetarse. Los resguardos están protegidos por la Constitución de Colombia, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, son declarados a perpetuidad, y la autoridad indígena es la que debe establecer los usos del suelo en su territorio. Sí, esto definitivamente es clave, sobre todo para poder avanzar, como usted lo dice, en esa protección. Pues estaremos muy pendientes, representante, de cómo avanza esa comisión de bosques. Ayer tuvieron esa primera sesión y seguramente hay mucho todavía que escuchar y que ver cómo se reciben por parte también de los congresistas esas propuestas que usted está llevando a la mesa. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, porque ustedes pueden transmitir un mensaje muy importante en su región. Marandúa Estéreo es escuchada en toda la región, y ese mensaje de conservación del bosque, de lo crítico que es esta deforestación, que estamos acabando no solo con nuestra biodiversidad, sino que estamos aportando al cambio climático de una manera terrible. Entonces, como que la gente entienda y haya conciencia sobre la gravedad de eso que está ocurriendo. Y bueno, a la orden todo el material que haya producido la Comisión de Bosques y Cambio Climático ayer. Si ustedes quieren pasar, por ejemplo, la charla del profesor Poveda, que fue tan ilustrativa sobre la importancia de esos ríos aéreos que vienen del bosque amazónico y que trascienden a toda Sudamérica e incluso hasta Europa,
y son la humedad que genera el agua que todos bebemos. Entonces, gracias a ustedes y les deseo un muy buen día. Gracias, representante, igual para usted y estaremos muy pendientes. Gracias por este tiempo. Son las 8:03 de la mañana, ahí está esta discusión tan importante que se dio ayer en esta primera sesión de la Comisión de Bosques, lo decíamos, se expuso de manera muy pedagógica y educativa por parte del director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero, cifras tan graves y digamos tan preocupantes como esas pérdidas de ese bioma amazónico que se está dando en Colombia, en la Amazonía. Hablaban de cifras de deforestación, exponía él el tema de cómo ha ido creciendo en los últimos años esas carreteras, digamos que se derivan de unas carreteras que son trazadas de manera legal, pero que dan paso a muchas carreteras ilegales y que desde allí pues comienzan esos motores de deforestación, era lo que exponía. Y lo que decía también el profesor Germán Poveda, de una explicación pues obviamente algo científica, pero que daba cuenta de cómo esos ríos voladores, que nosotros hemos hablado aquí de los ríos voladores, pues llegan a convertirse en clave abastecimiento para países como Perú, países como Bolivia, que están en toda, digamos, esta cuenca amazónica y que dependen mucho de lo que pase aquí, en Colombia, en Brasil y en todo este abastecimiento de agua. Y por eso, pues, la lucha contra el cambio climático que es clave, sobre todo en este caso, cuando tenemos que unirnos, no solamente como país, sino como región latinoamericana para poder enfrentar, porque hablaban de cifras como, por ejemplo, 733,000 hectáreas que se perdieron de solamente el bioma amazónico entre el año 2016 y 2021, esto con cifras a 2021, como lo decía, y también se han perdido más de 1.100.000 hectáreas de bosque a nivel nacional, esto en los diferentes, digamos, departamentos, no solamente en la Amazonía, hablan de bosques a nivel nacional, y esto por supuesto que se ve impactado en el cambio climático que estamos viviendo, porque es que tenemos inviernos más intensos y veranos cada vez más calientes, y eso es parte justamente de ese cambio climático que ya está aquí y que tenemos que frenar y tenemos que contener, todo por cuenta. Ahí estaba explicando esto que ustedes ven, para los que nos están viendo a través de la página en Facebook, es justamente cómo se produce, cómo respira, decía el profesor, así es como respira el Amazonas a partir de digamos, movimiento de humedad, cómo la humedad llega y se genera desde los bosques, si ustedes ven, y luego transita hacia otras direcciones, y así es como respira, básicamente se ve, si ustedes se fijan, se ve como un corazón latiendo, y es eso, por eso es que decimos que la Amazonía es el corazón del mundo, o es el corazón del planeta, uno de los pulmones, y no solamente pulmón sino corazón, porque si ustedes ven, ahí está respirando toda una región tan clave como es la cuenca amazónica. Ahí está parte entonces de lo que se habló el día de ayer. Estaremos por supuesto más adelante en Marandúa Verde contándoles detalles, porque fueron 2 horas intensas de mucha información, de muchas cifras, de mucho análisis, pero esto apenas comienza. Fue la primera sesión de la Comisión de Bosques, ya hay una Comisión de Bosques y de Cambio Climático en el Senado, en el Congreso de la República. Eso es algo bueno, ya hay al menos un compromiso de los congresistas de escuchar, de ponerse de acuerdo. Ayer algunos decían, vamos a dejar de lado las diferencias de partidos, vamos a unirnos en que esto es un consenso, digamos, en común, esto más allá de partidos, de colores, esto es de la humanidad, y por eso es clave también lo que nos dice la representante frente al tema de la reforma tributaria. Queda entonces, y ojo, 80% para recursos de todo lo que se recaude en el tema del impuesto al carbono, que vamos a averiguar cuánto es eso a nivel nacional, a nivel anual. Eso que se recaude, 80% va a ir para el sector ambiente, es decir, el Ministerio de Ambiente va a poder usar ese recurso para proteger la Amazonía, para poner en marcha proyectos que vayan justamente en favor de todos este tema de protección y conservación, y 20%, ojo, 20% de esos van a estar destinados específicamente a apalancar el programa de sustitución de cultivos ilícitos, tanto que hablábamos del PENIS que estaba desfinanciado, que no tenía recursos y demás, pues de esta manera, con esa reforma tributaria ya se estarían asegurando el 20% para esos recursos del programa PENIS, y eso también habla, digamos, de la coherencia que se han venido pidiendo. También lo decía la ministra, el Fondo para la Amazonía y para proteger los ecosistemas
claves a nivel nacional, también quedó entonces allí estipulado, y esas son las dos buenas noticias o los dos buenos, las dos buenas verdes, impuestos verdes que quedaron dentro de la reforma tributaria. Ahí están las noticias ambientales, que lo que tiene que ver con la Amazonía es noticia hoy a nivel nacional, también con la reforma tributaria y con supuesto con esta Comisión de Bosques y de Cambio Climático. Usted se entera aquí en Marandúa Verde de todas las noticias ambientales, lo que pasa con nuestra naturaleza. Recuerde que Marandúa Verde es una iniciativa de Marandúa Estéreo con el apoyo del proyecto Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la Embajada de Noruega, del Reino Unido, de la Unión Europea y también Rewild y Andes Amazon Fund. 88. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.